Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Saluda al hermano Joaquín Lavoy. En la Escuela Bíblica Dominical, en esta mañana, seguimos utilizando el libro del discípulo y estamos en la última clase en esta tercera unidad, Visiones de Esperanza. Esta lección es la número 13, Palabras de Esperanza. Vamos, el texto que estaremos estudiando es el texto de Isaías, capítulo 52, versos del 1 hasta el 12. Isaías, el nombre de este profeta, significa Yahvé es salvación, o Jehová salva, o Jehová es la fuente de la salvación. Isaías pertenecía a una familia destacada, puesto que tuvo acceso a varios reyes de Judá. Por eso se le llama el príncipe de los profetas. Estaba casado, según el verso 3 del capítulo 8, fue padre de al menos 2 hijos y empezó su ministerio cerca del final del reinado del rey Usías, o sea, alrededor del 758 antes de Cristo. Isaías ministró en el reino del sur en el siglo aproximadamente del siglo 8 antes de Cristo, durante los reinados de estos 4 reyes. Si ustedes ven en esta laminilla de Escudriñemos el reino, vemos que Saúl fue el primer rey, luego David, luego Salomón. Cuando fallece Salomón, el reino se divide en el reino del norte, conocido como Reino de Israel, con 10 tribus, y el reino del sur, conocido como Reino de Judá, con Jerusalén como capital. Este reino del norte es atacado por Asiria en el 722 a.C. y esta gente es llevada en cautividad a Asiria. Queda solamente el reino de Judá, reino del sur, que años posteriores es llevado en cautividad el reino de Judá a Babilonia. Y allí en Babilonia van a estar 70 años. Estos 70 años los predice el profeta Jeremías. Luego de 70 años de cautividad, el reino medo-persa derriba a Babilonia y el rey Ciro, instrumento de Dios, libera a su pueblo. Y estos son los años post-exilio, cuando entonces ha acabado de reconstruir el templo de Jerusalén. En este mapa vemos como reino de Israel en el norte con 10 tribus y el reino del sur con Jerusalén. Y estos eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Aquí tenemos que habíamos estado estudiando a Ezequiel en las últimas lecciones. Ezequiel profetiza durante el cautiverio en Babilonia. Ezequiel, Daniel y Jeremías son contemporáneos. Jeremías profetiza desde Jerusalén, Daniel desde el palacio en Caldea, en Babilonia, y Ezequiel desde el pueblo que ha sido llevado en cautiverio a Babilonia. Así que tenemos a Isaías escribiendo, profetizando sobre este cautiverio 200 años antes de este cautiverio babilónico. Claro, hay algunos autores que piensan que el libro de Isaías fue escrito por más de un profeta. Y más adelante les voy a explicar un poquito sobre esto. Por eso es que entonces aparece Isaías en los años 700 antes de Cristo, pero en el año 500 también, cuando viene la caída de Jerusalén, donde está entonces lo que se llama el Deutero Isaías o el segundo Isaías, contemporáneo de Daniel.
Este es el imperio de Babilonia con Nabucodonosor, y luego vino el imperio persa con Ciro. ¿Qué sabemos de estos libros? De los rollos del Mar Muerto se ha encontrado un espécimen completo del rollo de Isaías. Esto fue en el 47. Estos rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por unos pastores. Se han encontrado a más de 11 cuevas, más de 900 manuscritos escritos y escondidos de los romanos por los esenios. Y eso ocurrió alrededor del año 66 después de Cristo, porque Jerusalén es destruido en el año 70 después de Cristo. Estos textos bíblicos son casi 1000 años más antiguos que los textos que conocíamos anteriormente. Los manuscritos de Qumrán son de alrededor de 250 al 135 antes de Cristo y atestiguan de la fidelidad de los textos posteriores. Es decir, que a lo largo de casi 1000 años no existen cambios significativos. Aquí tenemos el Mar Muerto, Mar Salado, ¿verdad? Que en realidad es un lago de agua de sal. Las cuevas de Qumrán son cerca de Jerusalén. Esta área se llama Qumrán y aquí están las distintas cuevas. Estos son una foto de esas cuevas, ¿verdad? Estos son los jarrones donde se encontraron los distintos rollos. Esto es un ejemplo. Este es el libro de Isaías, que es una copia de ese libro que se encontró en estos jarrones. Isaías comienza su ministerio con Isaías capítulo 1, verso 1, donde nos dice que tuvo una visión, que es el hijo de Amós, que una visión que tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de estos reyes que eran reyes de Judá. Chazón es vista, sueño, revelación, oráculo, profecía o visión. Isaías tenía apenas 20 años cuando escribe estas visiones y recibió esta vocación profética. Esto es alrededor del año 740 antes de Cristo. Posteriormente contrae matrimonio y su esposa se le identifica con el nombre de profetisa, que posiblemente ella también tenía este don. Esto está en el capítulo 8, verso 3 de Isaías. De ese matrimonio nacieron 2 hijos a quien le puso unos nombres simbólicos. En el capítulo 7:3 y 8:3. Estos hijos de Isaías, uno se puede traducir el nombre de uno como juicio y el nombre del otro salvación. Uno, el juicio de Dios para con Israel a través de el exilio que sufren en manos del imperio asirio, y luego cuando están bajo el imperio babilónico, como Dios los rescata y los trae nuevamente a la tierra de Israel. Uno de los hijos se llama Sear-Jasub 7:3, significa un remanente volverá. Aquí Isaías está profetizando que hay un remanente del pueblo que va a volver de ese exilio babilónico. Pero el primer exilio fue en el reino del norte bajo los asirios. La conquista de Damasco y Samaria por los asirios. Samaria era la capital del reino del norte y Damasco la capital del reino de Siria. Pues ambos son derrotados por los asirios. El nombre de este segundo hijo de Isaías significa el despojo se apresura, la presa se precipita. En el capítulo 6, Isaías tiene una de las visiones más importantes
o más llamativa, vamos a decir. Dice que en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que el borde de su manto cubría el templo. Este rey murió de lepra alrededor del año 740 antes de Cristo. 2 serafines permanecían por encima de él. Cada uno de ellos tenía 6 alas, y con 2 se cubrían el rostro, 2 los pies, y con 2 volaban. Serafines son unos seres alados, y que significan seraf, de una raíz que significa encendedor, encender, quemar. Eran seres angelicales, y estos seres no se vuelven a mencionar en ningún otro libro de la Biblia. El verso 3 dice que el uno daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Toda la tierra está llena de su gloria, de su cabot. Serafín es el plural de seraf. Es un ser angelical flamígero, con la habilidad de moverse suave, velozmente. La raíz del verbo es seraf y significa un encender o un quemar. Por eso los serafines podrían ser ángeles de un color o apariencia de flama, flamígera, similar a una llama en movimiento. Por eso los artistas a través de los años, esto es del siglo XIV, de la Edad Media, vemos como el concepto que tenía un ser angelical con 6 alas, el trono de Dios, un concepto de cómo veían esto es en Francia es que está este manuscrito, y aquí hay otro en donde los seres alados, aquí está el Cristo, el Pantocrator, Alfa y Omega, con estos seres alados con 6 alas, los serafines. Dice Isaías que después que oyó la voz del Señor, que le decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Isaías insistió repetidamente en la necesidad absoluta de una fe en Dios, tanto en la vida personal como en la vida pública y política de la nación. Por eso a Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento. La tradición judía recogida en el Talmud nos dice que Isaías fue asesinado por el rey Manasés, que mandó a cortarlo por la mitad con una sierra. Algunos dicen que esta tradición carece de fundamento. Probablemente su muerte tuvo lugar en el año 701 antes de Jesucristo. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 37, hace referencia a este hecho y dicen que algunos fueron apedreados y otros aserrados. Ese aserrados que nos da la epístola a los Hebreos es referente a Isaías, a esa cuando fue cortado, ¿verdad? Aserrado, aunque no se menciona en la Biblia, una escritura judía del siglo I después de Cristo que se llama El martirio de Isaías cuenta que Isaías fue aserrado por orden de este rey Manasés. Así que hay algunos libros apócrifos que hablan de este evento. Volviendo a quién es Isaías, nos dicen los estudiosos de estos textos que los capítulos 1 al 39 indican el momento en que Israel enfrentaba las invasiones de Asiria durante la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. O sea, el reino del norte cae bajo el imperio asirio en el siglo VIII antes de Cristo. Y muchos estudiosos concuerdan
que estos capítulos los escribió Isaías, el hijo de Amós, que también es llamado el proto-Isaías o primer Isaías. Que los capítulos 40 al 55 hablan de los cautiverios en Babilonia, que ocurrieron en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo, 2 siglos después de que viviera el profeta. Por esta razón, algunos suponen que un autor anónimo denominado el Deutero Isaías o segundo Isaías escribió esta sección, porque son 200 años después del primer Isaías. Y los capítulos 55 al 66 indican las controversias que rodearon a la comunidad después del cautiverio en la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Esta parte se le ha atribuido al mismo Deutero Isaías o posiblemente a un tercer Isaías. Y esto se llama el Trito Isaías. En esta mañana vamos a estar aquí en el Deutero Isaías o segundo Isaías, porque aquí nos vamos a concentrar en esa, cuando el pueblo de Israel es llevado preso a Babilonia. El texto bíblico es Isaías 52, versos del 1 al 2 y del 7 al 12, aunque en realidad vamos a coger todos los textos. Fue en los últimos años de exilio que aparece el profeta Isaías, denominado el segundo o Deutero Isaías, con estos oráculos en estos capítulos del 40 al 55. Y es importante que al leer este capítulo 52, cuando lo estudiemos, lo veamos desde este contexto del exilio, un pueblo que está preso en Babilonia. De esta manera podemos entender mejor el tema del consuelo, el tema de la esperanza mesiánica y el futuro de la liberación que Dios promete a su pueblo. Isaías 52:1 dice que el Señor viene a salvarnos. Comienza diciendo: despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén. Ponte tu mejor ropa, ciudad santa. Nunca más vendrá a ti gente impura e incircuncisa. Aquí, nunca más el inmundo, el incircunciso, es una alusión a la destrucción de Jerusalén, llevada a cabo por el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en ese año 587 antes de Cristo. Y es un llamado a que esté alerta, que se vista de la mejor gala, que la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, del Sión hermosa, se revista, que eche a un lado todo lo que sea impuro e incircunciso, porque su Salvador viene. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate para reinar. Quítate del cuello esas ataduras, cautiva, hija de Sión. Aquí, ese quítate del cuello las ataduras significa que los esclavos se les ponían unas cadenas alrededor del cuello, y a veces iban amarrados unos a otros, todos los esclavos. Por eso es que se les dice que se quiten, que se sacudan el polvo de la sandalia, que Jerusalén, y levántate porque vas a reinar. Ya no vas a ser más esclavo, hija de Sión. Esto también es un llamado a nosotros. Ese quítate del cuello, esas ataduras, es un llamado del Señor a nosotros cuando estamos en ese exilio, cuando estamos en pecado. También se nos pide que nos sacudamos esas ataduras, esas cadenas que nos atan.
Verso 3, porque así dice el Señor. Ustedes fueron vendidos, pero no a cambio de dinero, así que sin dinero serán rescatados. Este texto, otras Biblias lo traducen como que ustedes se vendieron, especialmente las Biblias en inglés. Dice que se vendieron, fueron detrás de otros dioses ajenos. El pueblo de Israel fue apóstata, igual que nosotros. Somos apóstatas cuando no seguimos al Señor. Entonces, dice, ustedes fueron vendidos, pero como esclavos. Es que fuimos más bien encadenados. Dice aquí, sin dinero serán rescatados. En otras palabras, Dios no nos vendió al enemigo. Nosotros mismos nos enredamos. Y entonces Dios nos va a rescatar sin dinero, porque el precio de ese rescate, de esa restauración, de esa redención, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y aquí esa es una forma que a medida que veamos cómo este capítulo 52 hasta el verso 12, porque en el verso 13 en adelante habla del siervo sufriente, ese que por ti y por mí sufrió en la cruz del Calvario. Verso 4 dice que así también dice Dios el Señor. En el pasado mi pueblo bajó a Egipto para vivir allá y los asirios lo cautivaron sin motivo. En otras palabras, el pueblo, como ustedes recuerdan, bajó a Egipto, pero era por el hambre, la hambruna que había. Y en Egipto había trigo, había comida y había un faraón bueno y había un José, que era el segundo en mando en todo el reino de Egipto. Pero cuando murió José, murió el faraón, el pueblo de Egipto hizo esclavos al pueblo de Israel. Luego que se liberaron, que Moisés logra con la ayuda de Dios sacar al pueblo de allí, se establecen, ¿verdad?, en la Palestina, en Canaán. Pero luego los asirios los llevaron también cautivos al reino del norte, las 10 tribus del norte. Luego ahora están las 2 tribus del sur también cautivas, pero por otro imperio, el imperio de Babilonia, que dominó a los asirios. Verso 5, y ahora, ¿a quién tengo aquí? Mi pueblo es llevado injustamente, los que lo dominan lo hacen aullar de dolor, y mi nombre es blasfemado todo el día y sin cesar. Palabra del Señor. ¿Qué nos dice este texto? Este texto nos dice que cuando somos llevados al exilio, cuando estamos lejos de Dios, vamos a aullar de dolor. Y eso hace que el nombre de Dios sea blasfemado, porque esta gente en Babilonia blasfemaban no el pueblo de Israel, sino los babilónicos blasfemaban porque el Dios de Israel no era un Dios capaz de liberar a su pueblo. Y por eso se burlaban de los israelitas y se burlaban de Jehová. Por lo tanto, dice el Señor en el verso 6, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre, y yo mismo lo he dicho, y yo estaré allí presente. Estas son palabras esto es un mensaje de esperanza para el que está cautivo, es un mensaje de esperanza para el que está sufriendo la adversidad que sea, porque Dios, Jehová, el Señor, estará presente allí en la cautividad tuya, en la cautividad mía. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Para este pueblo que está en el exilio, que está pasando todas estas penurias, oír estas palabras
que van a venir, los heraldos, que van a venir trayendo esas buenas nuevas. Por eso que él dice, cuán hermosos son los sobre los montes, los pies del que trae buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas. El evangelio de las buenas nuevas. Por eso que el apóstol Pablo posteriormente cita este texto en una de sus cartas a los romanos, porque el evangelio es buenas nuevas. Al oprimido, al que está encadenado por el pecado. Los pies del que anuncian la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. La iglesia es llamada a ser esos pies hermosos que anuncian la paz en un mundo como el nuestro, con tanta guerra, tanta violencia, tanta maldad, tanta corrupción. La iglesia es llamada a traer esas buenas noticias. Ese es el mensaje de Isaías para nosotros como iglesia. Tenemos que seguir anunciando con COVID, sin COVID, contra viento y marea, anunciando la salvación que viene de Dios. Romanos capítulo 10, verso 15 y Efesios capítulo 6, verso 15. Aquí el apóstol Pablo toma ese texto de Isaías 52, 7 y lo reproduce y dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que en Romanos capítulo 10, 15, Pablo está repitiendo lo que dijo más de 500, 600 años antes el profeta Isaías. Cuán dulces, cuán bellos son los pies del que anuncia el evangelio, que lleva buenas nuevas. En Efesios 6, 15 dice, y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que la iglesia es llamada en esta hora crítica de tanta tiniebla. La iglesia es llamada a ser faro de luz y predicar ese evangelio de paz. Verso 8 dice, tus atalayas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. Páramos de Jerusalén, o sea, las ruinas de Jerusalén, canten alabanza y alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Estos dos versos, lo que nos dicen los vigías, los atalayas, los heraldos, oigan, griten a voz alta, al unísono, voces de júbilo, de alegría, porque con sus propios ojos ven cerca, cara a cara al Señor, y el Señor vuelve a Sión. Esa es la esperanza mesiánica de los judíos, de que el Señor vuelve a Jerusalén. Por eso que les dice a las ruinas de Jerusalén que canten, que estén alegres, porque el Señor los ha consolado y los ha redimido. Y el verso 10 dice, el Señor ha desnudado su santo brazo. Eso significa, se enrolló las mangas. Desnudar el brazo significaba cuando se echaban la ropa hacia arriba, y significa enseñar, es un símbolo de fuerza, símbolo de poder. El Señor ha demostrado su poder. Denudado su santo brazo significa ha demostrado su poderío sobre todas las naciones, sobre todos los confines de la tierra, y ellos verán la salvación de nuestro Dios.
desnudó su santo brazo. Significa Dios reveló su santo poder y su justicia. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar y tiene que ser heraldo de que Dios es un Dios de poder y un Dios de justicia. Y la iglesia no se puede. La iglesia tiene que predicar y pronunciarse en contra de la corrupción, la injusticia, la maldad. Apártense, apártense. Salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Salgan de esa ciudad y purifíquense, pues son ustedes portadores de los utensilios del Señor. Esto lo que le está diciendo es cuando ya el Ciro, el rey persa, da el permiso para que el pueblo de Israel vuelva del exilio desde Babilonia, vuelva a Jerusalén, le está diciendo que se aparten, que salgan de allí, del exilio donde están esclavizados, donde hay maldad. Por eso que dice, no toquen nada inmundo. Purifíquense, porque ustedes son los portadores de los utensilios del Señor. Esto es interesante porque cuando este mismo pueblo salió de Egipto, como les escribo aquí, en esta procesión ya no llevarán joyas tomadas a los egipcios, como narra el Éxodo, que los egipcios le daban dinero, joyas para que se fueran rápido. Y eso era lo que llevaban. Pero ahora el pueblo no va a llevar nada de eso, sino los vasos sagrados del templo. Porque cuando Babilonia invade Jerusalén, se llevaron todos los utensilios del templo, los utensilios sagrados utilizados para los holocaustos, para adorar al Señor en el templo de Jerusalén, habían sido llevados, robados por los babilónicos, pero Ciro, el persa, se los restituyó. Y lo que está diciendo ese verso 52 es que ellos van a llevar estos utensilios. ¿Cómo podemos traducir eso a nuestra vida? Cuando salimos y nos apartamos del mundo, nos apartamos de aquello que nos tiene esclavizados, pues entonces no podemos estar llevando nada, ni joyas, ni dinero, ni nada de lo que nos recuerde ese mundo que queda atrás, ese mundo de Egipto, ese mundo de Babilonia, porque somos vasos sagrados, somos los vasos que llevamos el Espíritu Santo. Por lo tanto, somos apartados para servirle al Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Y el último verso, el 52:12, nos dice, ciertamente no saldrán ustedes de prisa ni huyendo de nadie. El Señor irá a la vanguardia y el Señor de Israel irá a la retaguardia. Mira qué interesante. No vamos a salir de prisa ni huyendo. Sin embargo, de Egipto salieron bien deprisa. Tan es así que el pan no les dio tiempo de laudarse. El pan era sin levadura. Salieron y por eso la cena pascual la comieron vestidos. Tenían que estar preparados para salir corriendo. Pero aquí, en la salida de Egipto, fue corriendo deprisa, huyendo. Aquí, la salida de Babilonia no va a ser de esa forma. Dice la Biblia textual, no saldréis apresurados ni os iréis huyendo. ¿Por qué? Porque delante de vosotros marcha Yahvé, el Señor, y en la retaguardia el Dios de Israel, el Elohim de Israel. En otras palabras, al frente y atrás está Dios cuidando nuestra retirada y cuidando nuestro frente. No hay que ir deprisa porque
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Deuteronomio 16, verso 3 dice que con la Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto y que cuando saliste de allá lo hiciste deprisa. Por eso es la Pascua. Se celebra la huida de Egipto, la salida de la esclavitud, que allí la hicimos deprisa, pero de Babilonia Dios está al frente, cuidándonos al frente, velando y velando la retaguardia también. Isaías 52, 12 entonces dice que el pueblo no salió huyendo temeroso debido a que Ciro, el ungido de Dios, según Isaías 45, 1, decretó que los cautivos judíos podían regresar sanos y salvos a Jerusalén. En otras palabras, Dios utilizó a Ciro, el rey persa, para asegurar que el pueblo de Israel iba a salir sano y salvo, no sin miedo, sin prisa, y les iba a dar y les dio, el que quiera lo lee, ¿verdad? Isaías 40, el capítulo 45, y en Esdras capítulo 1 del libro de Esdras, capítulo 1 del 1 al 4, que dice que Ciro le dio todo lo necesario para restaurar el templo de Jerusalén y la ciudad. En otras palabras, tenían la aprobación del rey Ciro, su protección garantizada, pero aún más importante que el rey, el Señor iría adelante para señalar el camino y atrás para protegerlos. Dice Isaías 45:1, yo el Señor digo así, Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada, para que las ciudades le abran sus puertas y no las vuelvan a cerrar. Ciro, mi ungido. A ese que Dios le llama mi ungido es el que Dios utiliza para liberar a su pueblo. Esdras 1, del 1 al 4 dice, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Fíjese qué interesante. Ciro reconoce que el Señor es el Dios de los cielos y le ha dado unas órdenes específicas. Reconstruir el templo que está en Judá. Y dice, si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe, vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Aún los reyes paganos como este reconocieron que Yahvé, solamente el Señor, es Dios. Así que lo que hemos visto en esta mañana, en esta lección, es que hay que procurar a la luz de este texto de Isaías 52 un mensaje que nos permita comprender lo que nos dice la voz profética y el mensaje del Evangelio, que hay que destacar la esperanza, que nos fortalece la fe y que nos mantiene firmes en el camino hacia ese reinado pleno de Dios, que en medio de conflicto, guerra, violencia de todo tipo, el mensaje de paz y la búsqueda de justicia cobran sentido, que para la iglesia y los hombres y mujeres de buena voluntad, el llamado es ineludible. Ser iglesias constructoras de paz lleva al corazón mismo del Evangelio. Y eso es la misión de nuestra primera iglesia bautista de Ponce y de todas las iglesias cristianas sobre la faz de la tierra. Oramos. Oh Dios, fuente de toda consolación, liberador y sustentador de tu pueblo.
Venimos ante tu presencia para solicitar que conduzca a las naciones a tu paz. Aguárdanos con esperanza y expectación a la llegada de la plenitud de tu reino, que obra en paz con justicia y que nos convoca a seguir en el camino que conduce a tu amor. Señor, ayúdanos a perseverar en ese camino, mientras seguimos creyendo en lo que nos tienes reservado por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la última lección de esta unidad, y la semana que viene comenzaremos con la cuarta unidad, y el título de esa unidad es El nacimiento prometido, escrita por el profesor doctor Justo González. Y la lección de la semana que viene la tenemos aquí, en el libro de Ruth, capítulo 4, versos del 13 al 17, y el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 6. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Desde la primera iglesia bautista, tu hermano Joaquín Lavoy te despide, recordando que aquí tiene los teléfonos de nuestra iglesia, el correo electrónico, y que a través del Paladín nos puede encontrar en Facebook, en YouTube. Así que bendiciones para todos de parte de nuestra congregación y de nuestra pastora general, la doctora Magda Aguirre. Dios les bendiga, Dios les guarde.